Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy vamos a encargarnos de lo que es el cuerpito. Y luego vamos a terminar el rostro, pero vamos a avanzar un poco más con el cuerpo. Para eso vamos a usar nuestro pincel plano, el que usamos la primera vez, el número 6. Y vamos a armar el color, porque si bien es blanco, no es blanco limpio. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un beige. Vamos a agarrar el blanco justamente que tenemos acá y vamos a mezclarlo con el rosa y el salmón que teníamos acá armado. Y a este tono enjuago el pincel antes. Este tono le voy a poner un poquito de verde, porque si tú viste un perro o tenés un perro, sabes que los perros tienen mucho contacto con el césped o el pasto, y todos los perros blancos tienen verde en su piel, en su pelaje. Necesita un poco más de amarillo aún. Vamos a agarrar este amarillo que ya estaba acá, que es ese. Pero siempre trata de utilizar lo que está en tu paleta. Que queda de los dibujos anteriores. Esto lo mojas y se reactiva, es muy fácil, ¿sí? Bueno, y con este vamos a empezar a dar las primeras capas del cuerpo. Ves que de blanco a esto hay una gran diferencia. Estoy viendo porque la zona más clara la vamos a aclarar un poco. Esta vendría a ser como la neutral que estamos haciendo, ¿sí? El tono neutral. Bueno, ahora lo vamos a oscurecer un poquito. ¿Con qué? Con el gris azulado, con un poco de marrones tiene este. Tenés que poner muy poquito porque esto es muy fuerte. Me parece. Vamos a aclararlo no tan oscuro. Ahí está. Ahora voy a cambiar de pincel porque este no me deja hacer tanto detalle. Vamos a seguir con un plano, pero un plano un poco más chico.
a trabajar con este que es un número 4, EQarte. Y vamos a empezar a marcar los volúmenes. Tengo que armar un poquito más. Me quedé sin color. Y le voy a agregar un poquito marrón. Ya sé que hay una diferencia de color porque le agregamos el marrón, pero fíjate que de este lado es como un poco más cálido. Bueno, ahora vamos a aclararlo para hacer la parte más clara. Tiene un poquito de rosa. Un poquito más. También lo que más importa acá es el perro, el rostro.
vaya más azulado esta oscuridad. Vamos a hacerla. Enjuago el pincel y vamos a pincelar las uniones con el pincel mojado. Voy a generar un poquito más de oscuridad en unas zonas y ya está el cuerpo, porque el cuerpo no quiero meterme en tanto detalle, pero tiene que tener un cuerpo porque no es una cabeza flotando. Ahora enjuago y pincel. Y yo diría que el cuerpo ahí ya está. No necesita más. Enjuago el pincel y vamos a ir a un pincel que nos deje hacer más detalles, un más chiquitito, más detallado. Este es un número 3. Vamos al ojo, a los ojos. Bueno, para los ojos voy a agarrar un violeta. Este es no sé si es azul o violeta, es como, sí, qué sé yo. Y lo voy a aclarar un poquito para muy azulado. Agarrar el otro violeta. Necesitamos re poquito. Así como un violeta medio, no sé cómo decir. Pastel. Este me salió. Voy a poner en el bordecito del ojo. Bien, y ahora en el centro del ojo vamos a utilizar el naranja que habíamos armado para el cuerpo y vamos a hacer de manera circular piquetitos. Si te es más fácil puedes agarrar otro pincel, pero con este nivel de detalle está bien. Para mí creo que está bien. Vamos al otro ojo.
enjuago. Y ahora sí vamos a ir directamente al negro, pero voy a preparar el negro con otro pincel. Vamos a agarrar negro y lo mezclamos con el azul oscuro que tenemos ahí. Escurro el pincel, toda la pintura, enjuago, le agrego un poquito de agua y ya está listo para usar. Enjuagamos el pincel. Tengo 3 tarritos de agua, mínimo 2 siempre. Y ahora sí vamos con el pincel más pequeño que estábamos usando recién y vamos a hacer el borde, esta parte con mucha paciencia y mucho pulso. Hacer el borde. Y abajo tiene como donde irían las pestañas, calculo que es. ¿Sí? Bien, vamos al otro ojo. El otro ojo tiene bastante más negro. Acá también le falta. Bueno, pero primero vamos al otro ojo. Toda esta parte blanca es en realidad negro. Tiene el parpadito ese de abajo. Y ahora vamos a empezar a darle un poco más de detalles con negro. Que es, por ejemplo, acá. Unos pelitos. Este pincel es ideal para hacer esto. En el otro también. Este me quedó muy finito.
Y acá voy a hacer como circulitos, rayitas con el pincel. Aprovecho para recordarte que puedes suscribirte, es gratis y a mí me ayuda un montonazo. También tengo un curso de dibujo gratuito para principiantes y otro intermedio que estamos subiendo las clases de a poco. Vamos a sumar algunos pelitos. Está muy cargado el pincel, muy cargado el pincel. Lo juego, seco el pincel. Y ahora sí, hay una gotita ahí que va a ser un problema. Vamos a hacer algunos pelitos un poquito más oscuros. Cargamos solo la punta del pincel. Y ahora vamos a resaltar algunas oscuridades muy puntuales. Por ejemplo, esta de acá y esta de acá. Vamos a resaltar esta oscuridad también. Vamos a resaltar la división del rostro también. Acá tenemos una oscuridad. Más marcada está la oscuridad ahí. Vamos a pasarle en el centro de la pupila. También en el bordecito ahí voy a acomodar.
Bien, ahora voy a ir con el gris que habíamos utilizado para la parte del cuerpo. Vamos a dar algunos toques con el gris. Vamos a poner un poco más de beige al gris para que se vaya aclarando pero que no se haga blanco. Y con este vamos a dar el brillito en el ojo. Este está mojado, voy a ver cómo queda si le mando. Lo ideal sería que esté seco. Zafa. En la parte violeta también vamos a hacer algunas aclaraciones. Está muy oscuro. Voy a agarrar un rosa, si tengo rosa. Ahí. Para la unión entre el violeta y el rosa. Enjuago, escurro, voy al negro de vuelta. Para el bordecito del ojo, con mucho pulso. Ahora voy a hacer en marrón oscuro algunos detalles con el marrón oscuro. Por ejemplo, acá donde pusimos la línea negra vamos a hacer algunos pelitos con marrón oscuro. Acá también. Acá también. Esa parte no le puse negro, necesitamos un poquito. Vamos a marrón.
algún que otro pelito perdido entre los pelos más claros. Ya estos son los últimos toques que estamos dando. Vamos a usar marrón oscuro pero bien aguado. Esto no es hiperrealismo, es realismo. Bueno, la idea es hacer algún que otro pelito para que nuestro cerebro haga el resto. Bueno, ahora voy a ir al amarillo. Esta vez sí directo como sale. Voy a asegurar que el pincel no tenga agua de más. Y en la parte de color del ojito vamos a hacer unas puntitas. Tiene mucho, el pincel tiene mucha carga. Y ahora vamos a mezclar este amarillo con blanco. Y con una pizca de marrón. Bien, ahí tenemos nuestro color de brillos. Está muy cargado el pincel. Lo jugamos, escurrimos, secamos. Vamos a hacer algunos pelitos extra más claritos con este color en zonas estratégicas.
algún que otro brillo en la naricita. Reforzamos el brillito del ojo y del lagrimal. Aguamos el color y vamos a hacer algunos pelitos arriba. Está muy cargado el pincel. Corre el pincel. Lo que estoy haciendo es integro la mancha blanca con el perro. Un que otro pelito blanco en el medio de la parte más oscura. Hacen los bigotes. Revisamos ahí que hubo una manchita, no sé qué pasó. Y bueno, acá tenemos a nuestro perrito. Obviamente vamos a firmar siempre. Espero que hayas disfrutado este ratito conmigo y
Ahora te voy a mostrar cómo queda escaneado. Bueno, ahora que ya se secó todo, voy a darle unos toquecitos con blanco directo. ¿Dónde? En el brillito del ojo. Muy poquito vamos a ponerle en algunos lugares. Hace la diferencia, ese poquitito hace la diferencia. Bueno, ahora sí, lo damos por terminado. Espero que hayas disfrutado de este ratito conmigo. Y no olvides suscribirte, compartir, comentar, todas esas cosas ayudan un montonazo a que el canal siga funcionando. Y ahora lo vemos escaneado, como siempre, para que se puedan ver bien los colores y en HD todos los detallecitos. Así que bueno, te dejo un beso grande, espero que te haya gustado el video y nos encontramos muy pronto. Chau chau.